Cuando estaba chiquita tenía una compañera que vivía a una cuadra del colegio y no me acuerdo para hacer específicamente qué tarea, pero me invitó a su casa y me mostró con mucho orgullo la colección de cassettes y de discos que tenía su hermano mayor de rock boliviano. Entre los tesoros más preciados estaban los Aquisitos de Lucas y estos tres discos de aquí. Por el color, a mí el que más me llamó la atención fue este, el Pesanervios, y de esa manera me enteré de la existencia de la música del grillo. Muchos años después, cuando yo estaba en la universidad y paralelamente descubriendo con interés real la música en el conservatorio, entendí por fin por qué su trabajo era tan importante para la escena boliviana. Estamos hablando de un artista con una trayectoria sostenida en el tiempo que con mucha honestidad me motiva mucho a creer que es posible construir a lo largo de la vida una importante cantidad de discos y una comunidad que la consume. Este 2025, este disco que contiene Subterránea, que es la primera canción de rock boliviano que he escuchado en toda la vida, cumplió 25 años. Y a pesar de que en este momento me encuentro en una ciudad donde en estos pocos meses he tenido la oportunidad de ver artistas como Incubus o Tool, nada me pesa más que haberme perdido la celebración del lanzamiento del Pesanervios del Grillo en una de las 4 felizmente agotadas fechas que lleva hasta el momento. Así que no quería quedar fuera de la celebración de uno de los discos más importantes de mi historia personal y de la historia del país. Con cariño, este es un análisis por los 25 años del lanzamiento del Pesanervios desde la mirada de una consumidora de música boliviana y, por qué no, algunas apreciaciones sobre el mercado musical de mi país como artista independiente. En el 94, sobre el escenario, literalmente entre golpes, terminaba la breve historia de la banda con mayor impacto de la escena boliviana. La banda que contaba con el Grillo como guitarrista y que en esa temporada había recibido la oferta de una cifra de 6 ceros en dólares para hacer carrera musical en el mercado mexicano. Pero no es la primera vez que un grupo de personas que se juntan de manera mágica para crear un producto con éxito infalible rompen relaciones por diferencias irreconciliables. Quienes en el punto más alto de su carrera habían incluso logrado que vayan personas a esperarlos a los aeropuertos o que haya gente afuera de los hoteles queriendo sacarse una foto, se iban a reencontrar solamente una vez más para una ocasión especial en 1999 para hacer un concierto en el Teatro al Aire Libre. Y de ahí iban a salir estas dos joyitas que muchos de nosotros tenemos en casa. Eso quiere decir que desde 1999 ninguna otra banda boliviana ha llenado sola el Teatro al Aire Libre. Y sí, es verdad que a lo largo de los años han habido varios festivales que han reunido a bandas también muy exitosas bolivianas que han llenado juntas este espacio. O también artistas de otros géneros como Luis Vega, que en el 2024 hizo un concierto en el Teatro al Aire Libre con la expectativa de llenarlo cuando estamos hablando de un lugar que reúne a 9,000 personas. Pero es que más allá de llenar el teatro, el objetivo real, la expectativa real del artista, considero que tiene que ser que las personas que vayan, estas ideales 9,000 personas, ingresen pagando una entrada. Pero una banda o un solista, un artista que haga rock o que haga otro tipo de géneros alternativos y no los géneros musicales masivamente consumidos en nuestro país como la cumbia o como el folclore, no han vuelto a llenar este espacio. Y vamos a dejarlo súper en claro. Obviamente han habido bandas que han participado de festivales donde el teatro estaba lleno, eventos organizados por instituciones que pueden haber regalado, vendido, hecho lo que sea con las entradas para que en ese momento el espacio se vea lleno. También, bandas que han abierto a artistas internacionales, por supuesto que sí, han tenido también el teatro lleno, pero artistas nacionales de este género, de manera independiente, gestionando un concierto, habiéndolo llenado en el Teatro al Aire Libre, eso no ha vuelto a pasar desde Lucas en 1999. Pero bueno, volviendo al año 94, donde estaba cerrando tristemente este proyecto con tantas ambiciones para nuestro país en general, estaba paralelamente naciendo, gestándose el proyecto que le regalaría no solamente al Grillo, sino a la escena musical boliviana 12 álbumes en 20 años. Llegas.
Llegas nace en el 95 con una gran expectativa y con ganas del público de escuchar la continuación del anterior proyecto que había sido tan bien recibido, para que quizá justamente por esa razón, en ese momento, no funcione. En 1996 se presenta el primer disco de Llegas, El Huye el Sol, y claramente ya no se parecía a Lucas. Con canciones como Desapareciendo, Raquel, Perdón y Válvula, que en este momento uno espera escuchar en vivo, en ese momento representaron un gran fracaso. Incluso El Grillo cuenta que tuvo presentaciones con menos de 10 personas. La gente se fue yendo cada concierto, cada vez menos, cada vez menos, hasta que tuve que dejar de tocar porque no iba nadie. Hasta que un concierto de Llegas, de ese disco, en una discoteca famosa que sigue, Sopocachi, ahí en la Víctor Sánchez, no fue nadie. Mi mamá y 7 personas. Y estaba el Omar de Octavia, que vino al camarín, como a dar un abrazo y decir, che, qué huevada, no hay nadie, sí, ¿no? Y ese concierto fue el cierre de actividades del disco y la palabra fracaso, que nunca me ha asustado. Así que estuve el siguiente tiempo tocando en un bar de 15 personas en La Goitia, con la guitarra acústica solito, con 10, 15 personas los viernes tocaba. Entonces pasar de llenar un teatro al aire libre, de que la gente te espere para sacarse fotos contigo, a de repente verte presentando tu nuevo material en un lugar súper pequeñito en Sopocachi, donde al final la única persona a la que ves sentada en el público es a tu mamá, ha tenido que ser bastante duro, pero son esos momentos de fracaso los que más enseñanza le han dejado, no solamente a él, sino también a quienes nos dedicamos a seguir un camino similar, que también hacemos música, o a otro tipo de creativos o personas que tienen oficios que requieren la construcción de una comunidad sostenida que consuma ese trabajo a lo largo del tiempo y de alguna manera te ayuda a evaluar de verdad si estás dispuesto a asumir que la vida tiene este tipo de picos bajos y que son momentos que hay que atravesar, que no todo es lindo, que no todo es divertido, que no todo sale bien todo el tiempo, y ahí es donde te das cuenta si lo que estás haciendo tiene realmente valor o no y si vas a poder bancarte los momentos que no están tan divertidos. Porque honestamente hablando, el bichito de la música te aparece regularmente entre tu adolescencia o el inicio de tus 20s, que haces una banda con tus amigos soñando con que te pase el 10% de lo que realmente le pasó a Lucas, y obviamente la mayoría se engancha con la música en su juventud, arma una banda, toca en algunos eventos del colegio, en un par de festivales sin hacer prueba de sonido y con suerte en algún boliche cobrando un cover bajísimo y rajándote para llenarlo con toda tu familia y tus amigos, y ya con el pasar del tiempo te vas agotando de seguir intentando, te aburre ensayar, te aburre pagar tus pasajes, en muchos casos además intentas componer, que obviamente tiene un reto mucho mayor que hacer un tributo que no tiene nada de malo, pero que obviamente representa más trabajo porque tienes que reunir a la gente y sentarse a componer, o que alguien de repente aparezca con una buena canción. Entonces ya cuando empiezas a entrar a ese otro pasito más, empieza la flojera y ahí es cuando vas diciendo, creo que es suficiente de cargar equipos, de pagar cosas que no estoy viendo que retornan, y tengo que terminar la universidad y tengo que ponerme a trabajar, y así poco a poco las personas que amaban la música van dejándola en un lugar diferente. Cualquiera habría dicho, bueno, me voy con 6 discos en mi historia, 5 de una banda súper exitosa, de la banda más exitosa de mi país, y una que se llama Huye el Sol, que me la llevo en mi etapa de cantautor, y me retiro, me pongo a hacer una cosa que me garantice un poco más de estabilidad a la larga, y punto. Pero no pasó. 2 años más adelante, en 1998, nace El Alma Queloide, con canciones como Diamante, Momento, Epílogo, y a partir de ese momento la gente realmente empieza a conectar con este proyecto, que además ha sido un espacio de crecimiento para muchísimos artistas y músicos de nuestra escena, convirtiendo a Llegas, desde mi punto de vista, en un proyecto que va mucho más allá del producto creado por el cantautor, sino que de alguna manera ha sido un espacio de crecimiento para muchos otros músicos bolivianos. Y es uno de los artistas que nos ha dado la posibilidad a quienes nos gusta consumir música en vivo de poder asistir a un concierto para poder disfrutar de música que es linda de escuchar, que está muy bien hecha, sin la necesidad de salir a otro país o sin la necesidad de esperar que llegue un artista extranjero para disfrutar de un buen espectáculo. Ya con un camino más consolidado, con las personas habiendo aceptado esta nueva propuesta y dejando de tratar de comparar un proyecto nuevo con el anterior, llega El Pesanervios.
Cualquiera que siga la carrera del Grillo tiene sus favoritas de este disco. En mi caso sería Subterránea, porque es la primera que he escuchado de rock boliviano en general, pero creo que después estaría Alas, Simple, Huesos, Anestesia, Antifaz, o sea, básicamente todo el disco. Este disco fue grabado en Buenos Aires, la ciudad donde me encuentro actualmente, y contó con la participación de músicos muy reconocidos que incluso compartieron con artistas de la talla de Fito Páez. Sin embargo, creo que el integrante más interesante, no solamente dentro de este material, sino en otras etapas de Llegas, es Christian Kraus, que además de ser un gran cantante y un gran tipo, aporta un componente emocional y de cariño entre ambos que es evidente. De hecho, me dio mucha dulzura que mientras buscaba entrevistas del Grillo hablando de este evento o de su carrera, me encontré con esta charla que tienen ambos en Facebook días antes del evento, donde se nota su clara emoción por su reencuentro, por verse después de, al parecer, una década entera, y hay un cariño que auténticamente se tienen después de haber vivido tanto juntos, recordando esta experiencia. ¿Qué te acuerdas de Buenos Aires del 2000, del Pesanero? Porque yo, o sea, no estoy seguro si llegaste para el inicio de la grabación o ya cuando ya habíamos grabado las bases. Yo me acuerdo que, que salíamos y dábamos vueltas y comíamos y cuando llegaba había que esperar, que estaban ahí arreglando, no sé qué, poniendo todo. Y ahora le toca al vocalista, al alemán, me decía. El Chofi te decía, el Chofi te decía alemán. Había mucho cariño y me acuerdo... Sí. Los sandwichitos ahí yo afuera, esperando que te toque. A ver, alemán, llévate una chela más. Sí, sí. Y yo me acuerdo que seguramente te esperé entonces para grabar, porque imposible que yo haya grabado voces aparte. O sea, yo también grababa las voces cuando has llegado. Sí, claro. Sí. Y al final se nota su alegría y estas anécdotas que se cuentan entre líneas que seguramente se parece mucho más a lo que han vivido en el momento real, donde estás compartiendo con una persona que llega para aportar a tu trabajo creativo y que además es tu amigo, y eso realmente se convierte en una experiencia quizá mucho más interesante que el hecho de presentar un material. El proceso es en realidad el disfrute y lo que más fortalece quizá tus lazos. Descubres a quienes puedes considerar aliados, a quienes puedes llamar hermanos. Y si tú haces música y de alguna manera te motiva este lado, particularmente este lado de la música como experiencia creativa, hacer un disco, sacar un material, por mucho que parece muy tedioso, es una cosa que realmente se disfruta mucho y es muy recomendable experimentarlo por lo menos una vez en la vida. Y grabar fuera del país en una época donde realmente hacía la diferencia grabar un disco, un estudio, en la época de los 90s, los 2000s, donde todavía no tenías las alternativas que hay ahora de que puedes mandarte un discazo desde la sala de tu casa, obviamente sí muestra la enorme diferencia del esfuerzo que había por detrás. Y para que entiendan mejor sobre este tema, las personas que no comprenden cómo funciona nuestra pequeña industria y no las industrias que mueven millones y millones de dólares para artistas que son reconocidos a nivel internacional, vean cómo el Grillo cuenta un poquito de la anécdota de qué manera pagó a su cantante y amigo por hacer este trabajo. Larga manera de acordarnos de hace 25 años, decirle a la gente que me acuerdo que bueno, éramos más jóvenes también. Me acuerdo que un poco en joda, un poco en serio, tu paga por ir a grabar. Tú vivías en Alemania. Yo vivía en Alemania, sí. Yo fui a grabar. También. Me fui a Buenos Aires a grabar, pero me fui como un mes antes, así a ensayar, no más. Me fui unos 45 días antes y nada, me acuerdo que como que tu paga era las chelas de todo el viaje que tomabas, yo pagaba. Claro, o sea, el catering, el catering, entonces, lo que se come, lo que se toma. Más el pasaje. Me saldría más barato esta vez hacer el mismo trato. Pero... Sin intención de romantizar el hecho de que no se cobre por el trabajo de un músico sesionista o de un miembro de un proyecto, sí me parece interesante mencionar este tema cuando se está hablando de la construcción de un proyecto creativo, de un trabajo que es de autoría propia, donde tú invitas a una persona, y en la actualidad sucede mucho que en la mayoría de los casos cuando tratas de hacer alianzas o de invitar a personas nuevas para poder participar contigo, siempre pesa mucho más el factor económico. Entiendo, una vez más, la parte económica
económica es fundamental, es muy importante que se gane dinero por hacer este trabajo, pero en algunos particulares casos, como en este, te puede llevar a tener un rédito que va mucho más allá del dinero. Creo que hay que hacerle mucho caso a la intuición al momento de decirle que sí a un trabajo que posiblemente no tenga los grandes beneficios económicos, pero que a la larga te pueda dar experiencias así de maravillosas y que incluso en ese momento tú digas, ok, mi amigo que le está poniendo alma, vida y corazón a su proyecto me va a decir que me va a invitar las chelas en este viaje, que me va a llevar a otro país a grabar su disco para que de aquí a 25 años me compre un pasaje de avión desde Alemania para volver a subirme a un escenario y hacer esto. Cuatro fechas agotadas con meses de anticipación, con los medios de comunicación haciendo noticias sobre esto, me da mucha alegría. Es que no hay cosa más linda que saber que vas a preparar un concierto que ya está lleno de personas que han crecido junto contigo a lo largo de los años con tu trabajo y también que vas a encontrarte con un público joven, nuevo, que tiene ganas de escuchar música de su propio país. Y realmente creo que a la larga le suma muchísimo a toda la escena. Pero eso sí, hay algo que no me ha parecido mal. Me ha parecido pésimo. Esta publicación del 27 de junio dice lo siguiente. Amigos, en unas horas ya nos veremos para festejar el aniversario del Pesanervios. Quiero explicarles que va a resultar difícil quedarnos a compartir, hablar, sacar fotos, firmar discos. La razón es que el Chuquiago Marca tiene estrictas cláusulas en su contrato. A las 11:30 no debe haber una sola persona en el lugar o me pondrán una multa de un par de miles de bolivianos. Dejo unas imágenes del contrato para los que lo quieran ver. Propongo que el martes 1 de julio hagamos eso con las personas que deseen. Kraus y mi persona estaremos con mucho gusto en la Plaza Jaime Escalante en la entrada de Achumani de 11:30 a 13. Gracias por entender. Abrazos. Hablemos de las condiciones del Chuquiago Marca, el espacio que existe desde el año 2014, que, por si no lo sabías, es un espacio estatal, gestionado por el Gobierno Nacional de Bolivia. Es una obra pública que está construida con recursos del Tesoro General de la Nación y que es dependiente del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas. Está considerada una de las infraestructuras estatales más importantes de La Paz y fue promovida con una visión de desarrollo productivo local y nacional. Está considerada como una de las infraestructuras estatales más importantes de la ciudad de La Paz y fue promovida con una visión de desarrollo productivo local y nacional. Si se tratara de un espacio privado que no tiene la más mínima intención de fomentar nada más que los ingresos de su propio bolsillo con el alquiler de un lugar, no tendría nada que decir. Pero señores del Chuquiago Marca, ¿cómo puede ser que no le puedan ceder un tiempo extra al único artista que en este momento puede llenar su auditorio 4 veces alquilado, tomando en cuenta que además las condiciones que tiene el auditorio no son las mejores para hacer este tipo de espectáculos? No hay una buena parrilla de luces, no hay una buena calidad de sonido, literalmente hay que llevar todo, hay que montar todo desde cero para que suene medianamente bien. Creo que se han aplazado profundamente en esto de la visión de desarrollo productivo, porque ni siquiera es que se trataba del alquiler de un espacio para un artista extranjero. No, en este caso se estaba alquilando el espacio para la presentación de un artista del país por 4 noches seguidas. Imagino, por supuesto, que representa una logística de que hay alguien que tiene que cerrar la puerta, de que hay alguien que tiene que apagar las luces, pero son 4 días de toda su gestión por un bien mayor que ustedes ni siquiera han considerado. Volviendo a lo bueno para los fans y no tan bueno para la espalda del Kraus y del Grillo, han tenido que estar ese martes unas buenas horas sentados en la plaza abrazando gente y sacándose fotos y firmando discos y vinilos. Creo que estas son las fotos que me emocionaron más que las fotos y los videos del concierto, porque de verdad me parece una época de cosecha fabulosa. Igual me parece muy valiosa la presencia de otros músicos a nivel nacional que se han dado cita para poder asistir a los conciertos y también a la firma de los discos.
Creo que ha sido un motivo de celebración para muchísimos. Por ejemplo, acá un amigo muy querido que se llama Vic, que es bajista también de una banda muy reconocida en nuestro país que se llama Desaire. Estaba publicando las fotos que tenía con Cristian, con el grillo y obviamente con los discos recién firmados y nada, me dio un poquito de envidia de la muela. Para cerrar, creo que hay algo que no valoramos de tener una industria en vías de desarrollo, que es la cercanía que tenemos con los artistas a los que admiramos. Fíjense cómo el mismo Grillo es quien responde los mensajes de las personas que a la fecha están interesadas en tener una copia física del Pesanervios y también nos muestra lo en pañales que estamos para que no haya un equipo que esté a cargo de este tipo de procesos. De alguna manera lo veo como un buen baño de humildad para los artistas que recién van haciendo su camino, que apenas van por un segundo disco, como es mi caso, para darme cuenta de que no, o sea, realmente es un trabajo de hormiga independientemente de quién seas, porque al final de cuentas todos somos artistas independientes. Tener la cortesía de hacerle seguimiento a los mensajes, a las personas que están comprando tu material, incluso esperando que te respondan al mensaje, me parece que habla mucho de nuestra realidad y de alguna manera verlo también de manera positiva, porque obviamente se puede decir mucho al respecto, decir que sería bueno que estas cosas se puedan delegar y tener una industria más grande, pero de otra manera lo lindo es que te ayuda a construir tu comunidad. Y hablando de comunidad, el Grillo posteaba el otro día en una historia la colección de Resistencia Rock Bolivia de todos los discos menos el Tierra Sol y el Hermetismo, que no existen en físico, diciendo que ni él mismo tenía todos y se debe sentir muy bonito ver que tienes personas guardando con cariño tu trabajo, incluso con material que hasta a ti te falta. Este tema del manejo de las redes sociales, de la parte que es más operativa, de seguramente recoger hasta las cajas de los vinilos y sentarte en tu mesa y armarlos uno por uno para luego distribuirlos y entregarlos, es la parte tediosa, es cierto, es el trabajo de hormiga que nadie quisiera hacer, pero que al final de cuentas se disfruta. Si ese es el lado negativo, por al final de cuentas salirte con la tuya de hacer música por el resto de tu vida y poder cosechar una cantidad de gente que te quiera y que asista presencialmente a verte y que compre tu trabajo, yo sí me animo. La verdad espero poder estar presente en muchos otros aniversarios y también festejar los aniversarios de mis propios discos, los 25 años de cualquiera de ellos. Creo que ese es un privilegio por el que vale la pena agradecer, bancarse el proceso y trabajar con todo el corazón. Además que creo que es un buen ejemplo de que la música no se trata de un camino cortito, de que cada álbum tiene un proceso de maduración diferente, que no se trata de lo que nos cuentan ahora, de hacer canciones simplemente por tratar de buscar viralidad y de que sí o sí tienes que cumplir con estas nuevas normas de hacer cosas cada 3 meses, cada 2 meses hasta que algo pegue. Posiblemente hay un trasfondo mucho más interesante si es que te permites transitar el proceso creativo de una forma distinta, muy a la larga, que actualmente no lo estamos viendo. Este no ha sido un análisis técnico, en otro momento sí estaría bueno hacerlo, revisar las características dentro de cada canción, pero creo que sí sirve como un análisis para las personas que consumen música desde una mirada mucho más externa, sin necesariamente conocer a detalle cómo es que funciona el tema de la música y sus procesos a profundidad, que para eso vamos a tener tiempo para hablar largo y tendido en este canal. Si te ha gustado este video, no olvides activar la campanita y quedarte por acá.